Cuando mi propio hijo arrojó mi maleta bajo la lluvia y me gritó que no era más que un estorbo, algo dentro de mí murió esa noche. A los 72 años, me encontré temblando bajo un puente, viendo cómo la tormenta se llevaba el último fragmento de mi dignidad. Pero lo que Mateo y su esposa no sabían era que, mientras me desechaban como un objeto sin valor, el destino tejía una red de protección que los tomaría por sorpresa. La mujer que ellos subestimaron estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La lluvia no daba tregua en esa noche fatídica. Parecía que el propio cielo lloraba de indignación por lo que me estaba pasando. Sentí el impacto de mi maleta al golpear contra el asfalto mojado, un sonido que quedaría grabado en mi memoria para siempre. Mateo se mantuvo en la puerta con los brazos cruzados, su rostro contraído en una expresión de desprecio que jamás olvidaré. No hicieron falta más palabras, su silencio gritaba todo lo que necesitaba entender. Ya no tenía lugar en su casa, ya no tenía lugar en su vida. Algo dentro de mí se negó a rogar. Con los dedos endurecidos por el reumatismo, tomé mi maleta ya empapada y comencé a caminar. Mis sandalias hacían un ruido húmedo con cada paso mientras me alejaba. Sin paraguas, sin un abrigo adecuado, solo un suéter fino que había estado tibio y acogedor solo 2 horas antes. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí resonó como una sentencia final. Curiosamente, no lloré esa noche. En cambio, caminé hasta que mis piernas cedieron, encontrando finalmente refugio bajo un paso elevado cercano. El concreto estaba frío y húmedo, pero al menos me protegía parcialmente de la lluvia implacable. Arrastré mi maleta empapada para usarla como un asiento improvisado y me recosté contra la pared fría. Los sonidos de los neumáticos salpicando en los charcos eran como una banda sonora para mi humillación. Me dolía el cuerpo, pero no tanto como el corazón. Mis articulaciones se sentían como papel mojado, frágiles y quebradizas, y mi corazón se sentía como cenizas. Algunas personas pasaron a mi lado, pero nadie me miró 2 veces. Para ellas, yo era solo otra anciana sin hogar en una ciudad que tenía muchas. Esta percepción fue lo que más me asustó. Ya no me sentía como yo misma. Era como si me hubiera vuelto invisible, desechable, solo un problema más para ser ignorado. La voz de Mateo resonaba en mi mente. La forma en que pronunció la palabra estorbo, como si yo fuera una tarea no deseada, un artículo inconveniente en una lista de pendientes. Como si los años en que lo crié, lo alimenté y lo amé nunca hubieran existido. Recordé las rodillas raspadas que besé para sanarlas, las noches sin dormir cuando estaba enfermo, las comidas que me salté para que él pudiera comer en tiempos difíciles. Y ahora, a sus ojos, yo era solo un peso para ser desechado. El viento se hacía más fuerte a medida que la noche avanzaba. Saqué una manta delgada que encontré en mi maleta, húmeda e inadecuada contra el frío, pero era todo lo que tenía. Mi cuerpo temblaba sin parar, no solo por el frío, sino por la vergüenza y la incredulidad. Tal vez algunos de ustedes conocen esa sensación devastadora, cuando las personas a las que les diste todo te miran como si no valieras nada. No dormí mucho esa noche. Escuché autos, sirenas distantes y el sonido de algo dentro de mí rompiéndose irreparablemente. Alrededor de las 3 de la mañana, la lluvia finalmente disminuyó. Estaba empezando a cabecear cuando escuché pasos que se acercaban. No eran apresurados ni pesados, sino medidos y decididos. Levanté la cabeza y por un momento pensé que estaba soñando. Viviana, mi hermana menor, estaba parada frente a mí. Su cabello estaba empapado, su maquillaje había desaparecido, pero me miraba como si nos estuviéramos encontrando después de una eternidad. En cierto modo, era verdad. No habíamos hablado mucho después de que se mudó a Cancún. La vida nos separó. Complicaciones familiares, pequeños resentimientos que crecieron con el tiempo y el silencio.
Pero allí estaba ella, como un milagro envuelto en un abrigo empapado y furia silenciosa. Inicialmente no dijo nada. Simplemente se arrodilló a mi lado, me apartó el cabello mojado de la cara y puso su mano sobre la mía. Ese fue el primer toque verdaderamente humano que sentí en semanas, tal vez meses. Me ayudó a levantarme sin decir una palabra, tomó mi maleta y me condujo a su auto de alquiler como si fuera lo más natural del mundo. Sentada en su auto, con el calefactor al máximo y una manta sobre mis hombros, intenté no derrumbarme. Me entregó un termo con té todavía caliente, con aroma a miel y menta. Le di un sorbo y sentí el primer atisbo de seguridad desde que fui expulsada de la casa de Mateo. No hablamos hasta que llegamos a la carretera principal. «¿Vienes conmigo?», dijo simplemente. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no podía imaginar ir a ningún otro lugar. No preguntó qué había pasado. No lo necesitaba. Creo que vio todo en mi cara, en la forma en que sostenía la taza de té con ambas manos, como si fuera lo único que me mantenía anclada a este mundo. La carretera se extendía ante nosotros, larga y silenciosa. Cada pocos kilómetros miraba a Viviana. Los mismos ojos decididos, la misma postura erguida que recordaba desde nuestra infancia. Viviana siempre fue fuego donde yo era agua. Se encendía cuando la gente la lastimaba. Yo me contenía. Yo sobrevivía. Pero esa noche comencé a preguntarme si solo sobrevivir sería suficiente. Cuando llegamos a un motel en las afueras de Puebla, me entregó la llave de una habitación y una bolsa con ropa limpia. Tomé una ducha caliente, la primera en días, frotándome para quitar la lluvia, la suciedad y la humillación de mi piel. Miré mi reflejo en el espejo hasta que el vapor lo empañó por completo. Luego, dormí, no profundamente, no en paz, pero al menos en una cama. A la mañana siguiente, cuando me dijo que iríamos a la Ciudad de México, no pregunté por qué. Simplemente la seguí, porque algo dentro de mí había cambiado. No de una vez, no de forma ruidosa, pero lo suficiente como para que pudiera sentirlo. Tal vez tú también lo has sentido. Ese giro silencioso, ese momento en el que te das cuenta, esta vez no lo dejaré pasar. Esta vez no me tragaré mi dolor solo para mantener la paz, no cuando me cuesta todo. Desperté a un techo bajo de hotel y el zumbido constante del aire acondicionado. La cama era muy firme, las sábanas ásperas, pero en comparación con el concreto y la lluvia de la noche anterior, se sentía como un paraíso. Me dolían los músculos, pero mis manos estaban calientes por primera vez en días. Me senté lentamente, envolviendo la manta del motel sobre mis hombros, tratando de orientarme. Viviana ya estaba vestida y empacando sus cosas. Se movía rápido, concentrada, como si hubiera planeado algo durante toda la noche. No preguntó cómo había dormido, ni ofreció conversación trivial. «Tenemos que movernos», fue todo lo que dijo. La seguí hasta el estacionamiento. El cielo estaba azul claro, el aire denso con la humedad típica de la costa mexicana antes del mediodía. Me deslicé en el asiento del pasajero y, tan pronto como las puertas se cerraron, encendió el motor. Sin dudar. 10 minutos después, nos detuvimos en una gasolinera. Dejó el motor encendido y me dijo que esperara. Regresó con un termo de café fresco, un sándwich de desayuno y una carpeta. Me entregó la carpeta primero. Dentro había el anuncio impreso de una propiedad en la Ciudad de México, un condominio de 2 habitaciones, vista al océano, completamente amueblado. El precio hizo que mi estómago se encogiera de la sorpresa. La miré, perpleja. «Este lugar es tuyo», dijo simplemente. «Lo compré esta mañana». No pude decir nada. Mi boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Mis manos sostenían la carpeta como si pudiera desintegrarse en cualquier momento. Viviana mantuvo sus ojos fijos en la carretera. «Ya transferí el dinero. Está a tu nombre. Sin hipoteca, sin trucos». Pasé la página.
Había fotos, un balcón con vista al mar, una cocina con encimeras de granito, una habitación de invitados con un escritorio. Parecía el tipo de lugar donde alguien se quedaría 2 semanas en verano, no el tipo de lugar donde una persona como yo viviría permanentemente. En la última página había un recibo bancario, un depósito en una nueva cuenta de ahorros, $5 millones. Levanté la vista, aturdida. «Tus ahorros», explicó Viviana, sin apartar la mirada de la carretera. «Solo tuyos. Los guardé por años. No lo sabías porque no te lo dije. Ahora lo sabes». Me recosté en el asiento, la carpeta pesando en mi regazo, el café olvidado. Mis oídos zumbaban como si alguien hubiera detonado fuegos artificiales dentro de mi pecho. No podía formar un pensamiento completo. Los números estaban allí, en la página, demasiado grandes para ser ignorados, demasiado surrealistas para ser creídos. Volvió a meter el auto en la autopista. No dijimos nada durante un largo tiempo. Observé el paisaje pasar por la ventana. Centros comerciales, palmeras, restaurantes de carretera. Todo parecía normal, pero nada en mí se sentía normal. Algo había cambiado profundamente, y todavía no podía distinguir si era gratitud o vergüenza lo que sentía. Nos adentramos en una carretera más tranquila, estrecha y bordeada de imponentes palmeras. Después de unas cuadras, llegamos a una entrada con un portón cerrado. Viviana tecleó un código y el portón de hierro se abrió lentamente. Un guardia de seguridad nos saludó con un gesto, y ella respondió al gesto con naturalidad. El edificio tenía pocos pisos. Era de color crema con balcones blancos y un techo de tejas azules. Parecía sacado de una postal. Viviana estacionó en un lugar reservado cerca de la entrada, tomó mi maleta del baúl y la llevó adentro sin esperar. El vestíbulo olía a limón y a alfombra nueva. Una mujer en la recepción sonrió y le entregó a Viviana un paquete de bienvenida. Ella me señaló sin decir una palabra. La recepcionista me miró con una amabilidad que me recordó la forma en que las personas miran a los perros callejeros que desearían poder ayudar. Tomamos el ascensor en silencio. En el tercer piso, Viviana abrió la puerta del apartamento 3C y la abrió. Era más luminoso de lo que esperaba. Las paredes eran de un beige suave, el sofá gris claro. La luz entraba abundantemente a través de las puertas de vidrio corredizas que daban al balcón. Caminé hacia la barandilla y miré hacia afuera. El océano se extendía hasta el horizonte, fusionándose con el cielo. Podía oírlo, constante, poderoso, vivo. Detrás de mí, Viviana dejó la maleta en el suelo y se limpió las manos. «Aquí es donde vives ahora», dijo. «Me quedaré en el apartamento de enfrente por un tiempo, así que no se te ocurra desaparecer». Me di la vuelta, con las manos aún en la barandilla del balcón. Quería agradecer, pero las palabras parecían insignificantes ante todo aquello. En cambio, simplemente asentí lentamente. Viviana se acercó, su expresión seria. «Sé lo que él hizo, sé lo que ellos hicieron. No necesitas hablar de ellos si no quieres, pero no vas a dejar que te quiten nada más, nunca más». Me miró directamente a los ojos. Su tono era firme, no sentimental. «Este lugar es tuyo, el dinero es tuyo, y ya contacté a Graciela». Eso captó mi atención. Graciela Holanda, la amiga abogada de Viviana de la universidad. Inteligente, implacable, meticulosa. No la había visto en años. «Graciela está redactando los documentos ahora. Bloqueos financieros, protecciones legales. Lo que no quieras que se exponga quedará sellado, y lo que intenten tomar estará 2 pasos por delante». Solté un suspiro lento. Mis dedos apretaron el borde del balcón. La voz de Viviana se suavizó ligeramente. «No eres una invitada aquí. No eres dependiente. Eres la dueña. Y necesito que comiences a actuar como tal». Me quedé en el balcón por mucho tiempo después de que ella se fue. El océano no dejaba de moverse, tampoco los pensamientos en mi cabeza. Mateo pensó que me había enterrado, que me pudriría silenciosamente en algún rincón de un albergue para personas sin hogar.
Pensó que la vergüenza me mantendría en silencio. No tenía idea de que estaba a punto de recuperar todo lo que él trató de quitarme. 3 días después de la mudanza, Viviana organizó una pequeña reunión de bienvenida en el salón de fiestas de la planta baja. No preguntó si yo quería una. Simplemente me envió un mensaje con la hora y me dijo que me pusiera algo azul. Ella ya había comprado 2 nuevos atuendos para mí y los había colgado en el armario. Elegí el de mangas largas, una tela ligera que no llamaba la atención, pero me hacía sentir yo misma de nuevo. Llegué unos minutos antes de las 6. El ambiente estaba suavemente iluminado, con bocadillos dispuestos en platos blancos y la vista del océano a través de una hilera de ventanas de vidrio. Cerca de una docena de personas estaban presentes, principalmente otros residentes del edificio, parejas jubiladas, algunas viudas, un señor que me recordó a mi difunto esposo, aunque más delgado y con una barbilla más afilada. No registré la mayoría de los nombres, pero reconocí su calidez, del tipo que no pide demasiado pronto. Viviana se aseguró de mantenerme cerca. Me presentó con suficientes detalles para ser educada, nunca entrando en nada personal. Nunca mencionó lo que había sucedido. Nunca mencionó a Mateo. Solo le dijo a la gente que yo había venido a la Ciudad de México para un nuevo comienzo. Estaba cerca de la ventana, observando la luz desaparecer sobre el agua, cuando el guardia de seguridad del edificio entró por la puerta lateral. Hizo una ronda lenta por el salón. Luego se detuvo cuando me vio. 3C. Está al frente del de la señorita Viviana, ¿verdad?, preguntó, señalando el número de apartamento en mi etiqueta de nombre. Confirmé con un asentimiento. Ella es inteligente, no se le escapa un detalle. Tienes a una buena persona cuidándote. Bajó la voz. Quizás quieras estar atenta al movimiento en el pasillo. Tuvimos un reporte de alguien merodeando las cajas de correo tarde anoche. Sentí un nudo en el pecho, pero le agradecí por la advertencia. Viviana levantó su copa e hizo un brindis corto, diciendo solo que estaba feliz de que yo estuviera allí y que las segundas oportunidades merecían ser celebradas. La gente aplaudió y todo se sintió normal, hasta que noté que, al terminar su discurso, sus ojos se volvieron hacia la puerta que acababa de abrirse. Me di la vuelta y los vi, Mateo y Marisa. Él llevaba una camisa de vestir que rara vez se ponía, pero que esta vez estaba impecable. Marisa estaba en beige y dorado, con su cabello rizado suelto, sus tacones haciendo un suave clic mientras entraban en la sala. Sonrieron como si pertenecieran a ese lugar. Mi estómago se contrajo en un nudo. Viviana caminó directamente hacia ellos. No escuché lo que dijo, pero su lenguaje corporal dejó claro que no eran bienvenidos. No levantó la voz. No armó un escándalo, pero bloqueó su camino como una muralla infranqueable. Mateo miró por encima de su hombro hacia mí y sonrió como si nada hubiera pasado, como si la última vez que me vio no hubiera sido bajo la lluvia, gritando mientras yo me aferraba a mi dignidad como una llama moribunda. No dije nada. Mi mano se agarró al borde de la mesa de refrescos con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Viviana hizo una señal discreta y un empleado se acercó. La conversación fue breve. Mateo y Marisa mantuvieron su posición por unos segundos más, luego se dieron la vuelta y se fueron. Marisa ni siquiera miró hacia atrás. La sala lentamente volvió a la normalidad, como si nada hubiera sucedido. La gente notó la interrupción, pero nadie hizo preguntas. Lo agradecí en silencio. Viviana regresó a mi lado, tomó una fruta de la bandeja y dijo con calma: «Te dije que vendrían». Asentí. Me había advertido esa mañana que había visto un comentario de un amigo de Marisa en línea, algo demasiado específico para ser una coincidencia. Viviana ya estaba 3 pasos por delante, como siempre. Una vez que la reunión terminó, me acompañó de regreso al piso de arriba. Nos dimos las buenas noches en el pasillo y entré en mi apartamento. Me senté en el borde del sofá y esperé. No por algo específico, solo esperé, como un animal que presiente el peligro. No habían venido a disculparse o a explicar. Vinieron a ver qué más podían conseguir. Pero ahora lo sabían.
No estaba donde me dejaron. Ya no era la mujer que había salido a la tormenta con su maleta empapada. Estaba refugiada, protegida y ya no sola. Aún así, no me sentía lo suficientemente segura como para relajarme. Entonces, hice algo que no había hecho en años. Abrí el cajón lateral del armario del pasillo y saqué un nuevo cuaderno que Viviana me había dado. Hice clic en un bolígrafo y escribí una frase en la parte superior de la página. Lo que me quitaron, lo devolverán. Dibujé una línea debajo y escribí 3 palabras: casa, nombre, poder. La fiesta había terminado. El telón estaba levantado y habían entrado al escenario pensando que aún controlaban la historia. Pero yo tenía el bolígrafo ahora y yo escribiría el resto. Viviana no perdió el tiempo. 2 días después de la fiesta, llamó a mi puerta a las 10 en punto, llevando una pila de sobres en una mano y su tablet en la otra. Su cabello estaba recogido en un moño austero, y su expresión me dijo que habíamos pasado la fase de las amabilidades. Desparramó todo sobre la encimera de la cocina y abrió la carpeta de arriba. Van a intentarlo de nuevo, dijo. Pero esta vez no será a través del encanto, será legalmente. La observé colocar las páginas una por una. Cartas, correos electrónicos, capturas de pantalla, rastros digitales dejados por la actividad reciente de Mateo y Marisa. Viviana había contratado discretamente a un investigador privado para monitorear cualquier movimiento financiero o legal que involucrara mi nombre. Lo que descubrió fue sutil, pero inconfundible. Mateo había contactado a un pequeño bufete de abogados en otro estado, preguntando sobre transferencias de poder notarial y autorizaciones de cuidado para ancianos. Marisa estaba intercambiando mensajes con alguien sobre la contratación de un notario para documentación a domicilio. Viviana golpeó uno de los documentos con el dedo índice. Van a hacerlo parecer oficial, entregado en mano, personal. Creen que eres lo suficientemente amable como para firmar algo si vienen llorando. Me miró fijamente. Necesito que hagas exactamente lo que te diga. No discutí, no porque tuviera miedo, sino porque ahora comprendía algo que no había aceptado por completo antes. No se trataba de malentendidos o distancia emocional. Se trataba de control. Mateo y Marisa no querían ayudarme. Querían lo que creían que ya no merecía gestionar por mi cuenta. Esa tarde invitamos a algunos vecinos a tomar café. Nada formal, solo una reunión casual con bandejas de frutas y dulces. Suficientes personas para crear un ambiente social sin levantar sospechas. Viviana instruyó al portero que dejara subir a Mateo y Marisa si aparecían. Ella no los invitó, pero se aseguró de que alguien les informara. Luego, colocó un dispositivo de grabación debajo de la mesa lateral cerca del sofá y se sentó como si solo estuviéramos esperando a que cambiara el clima. Tomó menos de 20 minutos. Mateo llamó a la puerta. Abrí sin dudar. Él sonrió como si fuéramos viejos amigos reencontrándose. Marisa estaba detrás de él, sosteniendo una pequeña bolsa de regalo con papel de seda dorado saliendo por la abertura. Llevaba puesto un rosa claro y perlas. Lo habían ensayado meticulosamente. Mateo entró primero, con saludos efusivos y bromas sobre que estaban de paso. Marisa puso la bolsa en la mesa y sacó una lata de galletas caseras. Agradecí sin emoción. Viviana observaba en silencio desde su silla. Después de 5 minutos de conversación superficial, Mateo se inclinó hacia adelante, con las manos cruzadas. «Traje algo para que le eches un vistazo», dijo. Sacó una carpeta de su maletín y extrajo un documento grapado. La primera página tenía letras en negrita en la parte superior. Acuerdo de bienestar y propiedad familiar. Viviana echó un rápido vistazo al título y cruzó las piernas. Mateo deslizó los papeles por la mesa hacia mí. Solo algo para facilitar las cosas, para que podamos ayudar, coordinar asuntos médicos, facilitar el proceso en caso de que surja algo urgente. Sonrió de nuevo. Una sonrisa demasiado larga, demasiado forzada. Tomé la primera página y leí en silencio. El documento tenía 6 páginas.
En el medio había un párrafo etiquetado como autorización de poder temporal, seguido de otro titulado cláusula de supervisión financiera. El lenguaje era cuidadoso, no abiertamente depredador, pero le daba a Mateo acceso total para actuar en mi nombre con respecto a decisiones médicas y financieras. También lo autorizaba a abrir y gestionar cuentas bancarias con acceso conjunto. Puse el papel en la mesa sin decir una palabra. Viviana se levantó, caminó hacia la cocina, tomó una segunda carpeta y regresó. De ella sacó un documento casi idéntico, pero este tenía una línea roja marcada en el medio. Esta es una copia de la versión que redactaste la semana pasada con ese asistente legal en la CMI, le dijo a Mateo. El correo electrónico original tiene una marca de tiempo. El lenguaje es palabra por palabra el mismo. El rostro de Mateo se congeló. Marisa permaneció en silencio, su máscara de dulzura comenzando a resquebrajarse. Viviana se volvió hacia mí. Adelante, pregúntales para qué es realmente esto. No necesité hacerlo. El silencio lo reveló todo. Viviana abrió la aplicación de grabación en su tablet y la dejó visible. Luego elevó la voz lo suficiente para que los vecinos pudieran escuchar. Quiero que todos sepan que este documento fue diseñado para quitarle los derechos financieros a Elvira bajo el pretexto de la asistencia. Esto es a lo que se parece la manipulación familiar. Mateo se levantó rápidamente. «No entiendes lo que estamos tratando de hacer», protestó. Marisa lo agarró del brazo con fuerza. Viviana se mantuvo absolutamente tranquila. «No, lo entiendo exactamente, y el Estado de Guadalajara también, y el Consejo de Ética, y la comunidad que están tratando de impresionar con lágrimas falsas y galletas». La voz de Mateo flaqueó. «Estás armando un escándalo». Viviana se rió una vez, un sonido cortante. «¿Escándalo? No, esto es claridad». Se volvió hacia mí y asintió. Caminé hacia la mesa, tomé el contrato que trajeron y lo rompí por la mitad lentamente, manteniendo contacto visual con mi hijo. La sala se quedó en un silencio absoluto. Los vecinos dejaron de hablar. Mateo me miró con algo que no había visto en sus ojos en años. Miedo. No grité, no maldije. Simplemente levanté las páginas rotas y dije: «Esto es lo que sucede cuando confundes el silencio con la debilidad». Viviana hizo un gesto hacia la puerta. Mateo y Marisa se fueron, esta vez sin mirar atrás. Me senté lentamente, mis manos aún calientes por el papel. Viviana me trajo un vaso de agua. Los vecinos murmuraron, luego se disculparon educadamente y se marcharon. Cuando la sala estuvo vacía, Viviana habló en voz baja. «Van a intentar otra cosa», asentí. Yo también lo sabía. Pero lo que ellos no sabían era que ahora estábamos a la cabeza, y yo no solo estaba manteniendo la línea. Estaba lista para recuperar todo, pieza por pieza, nombre por nombre. Y esta vez nunca verían lo que se avecinaba. 3 mañanas después de que rompí su contrato por la mitad, abrí la puerta principal y encontré una orquídea blanca en el felpudo. Sin tarjeta, sin nota, solo la planta, delicada y perfecta, como una disculpa silenciosa que no tuvo el coraje de llamar. Me quedé allí por un largo tiempo, sin tocarla. El aire estaba caliente, el pasillo tranquilo. Del otro lado, la puerta de Viviana se abrió. Salió sosteniendo una taza de café en una mano y el teléfono en la otra. Vio la orquídea y se detuvo. «Están cambiando de táctica», dijo, sin siquiera parpadear. Asentí una vez y dejé la planta donde estaba. Volví adentro, cerré la puerta con llave y me entregué al silencio. Sabía lo que significaba esa orquídea. No era una disculpa, era una sonda. Esa noche vinieron de nuevo, esta vez no juntos. Mateo apareció alrededor de las 6, usando una camisa polo azul que recordaba haberle comprado para una entrevista de trabajo que nunca funcionó. Su sonrisa estaba más contenida de lo normal. Llevaba una pequeña bolsa de papel del restaurante italiano de la calle principal. Dijo que imaginó que aún no había cenado. No abrí la puerta mosquitera.
Se quedó allí por un rato, diciendo que me veía bien, preguntando si me gustaba el vecindario, afirmando que él y Marisa habían estado hablando, que se sentían terribles por cómo las cosas habían escalado. Dijo que me extrañaba. No dije nada. Eventualmente, dejó la bolsa en el banco cerca de la pared y se fue. Observé su partida sin moverme. A la mañana siguiente fue el turno de Marisa. Apareció poco antes del mediodía con una bolsa de compras y un libro debajo del brazo. Su tono era más ligero, casi casual, como si fuera algo que ella siempre hacía. No mencionó el contrato roto, no mencionó la fiesta. Solo dijo que quería pasar a verme, tal vez ayudar con las tareas del hogar, cocinar algo si yo estaba cansada. Solía llamarme por mi primer nombre. Ese día me llamó mamá. La observé por la mirilla hasta que se dio por vencida y se fue. Se llevó las compras con ella, dejó el libro. Una semana transcurrió así. Uno venía, luego el otro, a veces con comida, a veces con flores. Una vez, dejaron una foto enmarcada de Mateo de niño, sosteniendo una caña de pescar a mi lado en un muelle. Un recuerdo que pensaron que podría usarse como un arma emocional. Yo no respondía, pero observaba y grababa todo. Viviana me dio un pequeño dispositivo no más grande que la llave de un auto. Se quedaba cerca de la puerta, siempre encendido cuando alguien se acercaba. No lo usé para atraparlos diciendo algo explícitamente criminal. Lo usé para registrar el tono, las vacilaciones, los patrones, porque sus palabras no eran sobre la reparación, eran sobre el acceso. Cada conversación giraba en torno a la comodidad, la preocupación y, eventualmente, la logística, las cuentas, la planificación del final de la vida. El lenguaje de los ladrones que fingen ser cuidadores. Viviana recogió las grabaciones y las compartió con Graciela. La abogada no dijo mucho inicialmente, solo escuchó, tomó notas, preguntó sobre correspondencia, correos electrónicos, llamadas. Entonces descubrió algo alarmante. Mateo había solicitado un cambio de dirección para la correspondencia de mi banco. Lo había hecho en línea usando un número de teléfono antiguo que estuvo vinculado a mi nombre hace años. Graciela lo encontró a través de una verificación informal que solicitó a un contacto bancario. Aún no se había procesado, pero era una clara señal de alerta. Viviana cambió las cerraduras de los buzones al día siguiente. La noche siguiente, la alarma de incendios en mi pasillo se disparó alrededor de las 2 de la mañana. No había incendio, solo una palanca tirada. Ramírez, el guardia nocturno, revisó la cámara de seguridad y captó una figura borrosa pasando por el pasillo de servicio 20 minutos antes. No podía ver la cara, pero podía distinguir la chaqueta, la misma que Mateo usó en la fiesta. Le pedí a Viviana que llamara a Graciela de nuevo. Ella trajo una computadora portátil al día siguiente y me guió en la configuración de alertas digitales seguras. Cualquier intento de acceso a mis cuentas. Cualquier inicio de sesión desde un dispositivo no reconocido. Cualquier solicitud de archivo vinculada a mi nombre. Acepté todas las medidas. Le pregunté si creía que se habían rendido. Ella no respondió de inmediato. «Van a intentar la puerta trasera ahora», dijo finalmente. Pregunté qué significaba eso. «Van a intentarlo legalmente de nuevo, pero no directamente. Van a encontrar a alguien que lo haga por ellos, un notario, un testigo móvil, un asesor financiero que no conoce la historia completa». 2 días después, un hombre con pantalones de vestir y camisa con cuello llamó a mi puerta. Dijo que representaba a un grupo de planificación para ancianos. Afirmó que mi familia había solicitado una revisión rápida de mi plan patrimonial solo para asegurarse de que todo estuviera en orden. Sonrió como si fuera perfectamente normal que las mujeres de 70 y tantos años recibieran visitas sorpresa de extraños bien vestidos sosteniendo carpetas y documentos gubernamentales. Le informé que ya tenía un equipo legal y cerré la puerta. Se fue rápidamente.
Graciela presentó una queja formal a la mañana siguiente en la Oficina Estatal de Tutela Profesional de Guadalajara. Nada dramático, solo lo suficiente para crear un registro, un rastro documentado. Sabía lo que estaba pasando. Estaban tratando de hacerme parecer inestable, desorganizada, vulnerable. Porque si no podían hacerme firmar voluntariamente, intentarían probar que no tenía la capacidad para manejar mis propios asuntos. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina y volví a leer el título de propiedad del apartamento. Pasé los dedos sobre el sello en relieve. Susurré mi nombre en voz alta, no por drama, sino por claridad. Luego guardé el documento en su carpeta, cerré el cajón y lo bloqueé. El timbre volvió a sonar más tarde esa semana. Esta vez, Mateo trajo vino. Marisa esperaba cerca del ascensor. Él no pidió entrar. Pidió que habláramos. Dijo que las cosas habían sido difíciles. Dijo que la familia debería permanecer unida. Dijo que tal vez podríamos hablar sobre algunas cosas prácticas. No abrí la puerta por completo. Solo hablé por la rendija. No regreses. Su voz flaqueó, no de tristeza, sino de ira disfrazada de confusión. No respondí. Esperé. Se fue. Volví a la cocina, me senté e hice una lista. 3 columnas. Lo que intentaron, lo que falló, lo que nunca sería perdonado. Ya no me estaba defendiendo. Estaba documentando, preparando. La tormenta había pasado, pero el daño que dejó serviría como prueba, y yo sería la única en llevarla adelante, pieza por pieza, hasta que no les quedara nada que reclamar. Cuando llegó el sobre, vino en un paquete blanco simple, sin dirección del remitente, sin sello postal, solo deslizado por debajo de mi puerta como una amenaza silenciosa. Lo encontré temprano en la mañana mientras preparaba té, todavía medio dormida, mis sandalias arrastrando en el suelo frío. Al principio pensé que podría ser otra carta de disculpa o una tarjeta de una de las señoras del club de lectura, pero el peso me dijo otra cosa. No era suave, no era personal, era rígido, pesado por dentro. No era una carta. Eran 6 páginas impresas, grapadas, cada página llena de lenguaje legal, diseñado para confundir, para intimidar. Habían contratado a un abogado, o al menos querían que yo lo pensara. La carta alegaba que, por razones de salud y seguridad, Mateo y Marisa estaban presentando una solicitud de revisión de tutela. Afirmaban tener evidencia de deterioro mental y que estaban preocupados por mi bienestar. Decían que mis recientes decisiones financieras habían sido erráticas y que podrían representar un peligro para mí y para otros. Me senté lentamente, volviendo a leer esa línea 3 veces. Decía que mis decisiones eran erráticas. Yo. La mujer que administró el presupuesto de una clínica de emergencia durante más de una década. La que se ocupó de facturas y disputas con proveedores mientras mi marido trabajaba por las noches. La que estiró 2 jubilaciones modestas durante una grave crisis de mercado. Y me llamaban inestable. No lloré. Me reí. Luego tomé el teléfono y llamé a Viviana. Al mediodía, Graciela estaba en mi puerta con una copia de la misma carta que también había sido enviada al bufete de Viviana. Intentaron enviarla allí también, probablemente esperando que ella entrara en pánico o me presionara para ceder. No comprendían quién era realmente Viviana. Graciela puso su computadora portátil en el mostrador y abrió un documento titulado Paquete de respuesta protectiva. El proceso ya estaba en marcha. Ella solo estaba insertando los elementos finales: transcripciones, fotografías, la grabación de audio de la visita de Mateo, copias de los cheques que me enviaron semanas antes con pequeñas anotaciones en las líneas de memo que decían cosas como «solo en caso de que necesites ayuda para decidir». Graciela leyó la carta con una calma estudiada, señalando frases claramente tomadas de plantillas legales en línea. Algunas de las afirmaciones ni siquiera se alineaban con la Ley Real de Jalisco. Carecían de detalles, la terminología estaba mal utilizada.
Quieren asustarte, dijo Graciela. Esto no se trata de tu salud, se trata de control. Asentí. Todavía no necesitábamos presentar nada oficialmente, pero Graciela contactó a una amiga en la oficina del tribunal para registrar preventivamente todos los materiales. Si surgía algo formal, estaríamos preparadas. Al final del día, Viviana había enviado una respuesta formal, redactada como una cuchilla envuelta en terciopelo, cálida pero firme, el tipo de carta que no solo refuta. Ella advertía. Entonces hice algo que no había planeado. Llamé a mi médico, no porque estuviera preocupada, sino porque quería registros oficiales. Programé un examen cognitivo completo y un panel de bienestar, programado para esa misma semana. Los pasé todos con creces. Presión arterial estable, reflejos firmes, memoria aguda, velocidad de procesamiento incluso más rápida que la de la mayoría de las personas con la mitad de mi edad. 2 días después, los resultados estaban en una carpeta en las manos de Graciela. Le pedí que hiciera 3 copias. Le envié una a Mateo. Sin nota, solo el informe. Pasó una semana, luego 2. Sin llamadas, sin visitas, sin cartas deslizadas debajo de mi puerta. Por un momento, pensé que tal vez habían retrocedido, pero ese fue mi error, porque mientras yo saboreaba el silencio, ellos estaban ocupados en otro lugar. Viviana recibió la alerta primero. Había configurado un sistema de monitoreo a través de la oficina del registro de la propiedad. Cada vez que se registraba un gravamen, una investigación o una disputa con mi nombre o dirección, ella sería notificada. Así fue como descubrimos que habían enviado una solicitud al banco que mantenía mi cuenta de ahorros. Estaban tratando de registrarse como cobeneficiarios. No era un movimiento legal, era un intento desesperado. Marisa había llamado fingiendo ser yo, alegando que había olvidado su acceso en línea y pidiendo actualizar a los beneficiarios por teléfono. El empleado señaló inmediatamente el intento como sospechoso. Mi edad y mi patrón de voz no coincidían. El banco congeló la solicitud y la registró como un incidente, pero el hecho de que lo hubieran intentado demostraba hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Ya ni siquiera les importaba lo desesperados que parecían. Miré el informe del banco durante un largo tiempo esa noche. No con ira, solo con una quietud contemplativa. Esto ya no se trataba de dinero. Se trataba de borrarme. Querían mi libertad, mi dignidad, mi nombre en el papel con tinta junto al de ellos. La prueba de que tenían poder, de que yo los necesitaba. Viviana y Graciela se encargaron de que todas las cuentas fueran legalmente blindadas con supervisión de terceros. Sin nuevos nombres, sin beneficiarios no autorizados. Todo sería transferido a una fundación si algo me pasaba, una que ya había creado discretamente meses antes. No se trataba de venganza, se trataba de asegurar que nadie pudiera controlarme de nuevo. Más tarde esa semana, Graciela me entregó otro sobre, más grueso que el anterior. Dentro había 2 declaraciones juradas, una de mi antiguo casero y otra de un vecino. Testigos de las noches en que Mateo y Marisa me dejaron afuera se negaron a abrir la puerta. Les dijeron a los niños que estaba siendo dramática. También había una declaración autenticada de la enfermera de la comunidad que vio mis hematomas cuando me caí. Ella confirmó que nadie de mi familia apareció para recogerme en la clínica de urgencias. Ellos querían construir un caso en mi contra. Yo ya estaba construyendo una muralla a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, documento a documento, verdad por verdad, y cada página era más contundente que la anterior. Había una frase en el resumen de Graciela que se quedó conmigo. Los atacantes con motivos superficiales subestiman el poder de una larga memoria. Ella tenía razón. Yo lo recordaba todo. Y ahora el tribunal también. La ley también. Y pronto ellos también lo recordarían. La invitación vino de Mateo. Un mensaje de texto simple, corto y educado. Me preguntó si estaría dispuesta a venir a cenar a su casa el próximo domingo. Dijo que los niños me extrañaban.
Dijo que les gustaría empezar de nuevo. Terminó el mensaje con una línea esperanzadora sobre la familia y el perdón. Miré esas palabras durante un largo tiempo, dejándolas que se asentaran. Yo sabía lo que era. Había visto el patrón formándose. Viviana lo había visto. Graciela lo había predicho casi exactamente. Intentaron la presión legal. Eso falló. El falso intento de tutela no prosperó. El truco del beneficiario fue descubierto y bloqueado, y ahora venía la ofensiva de Encanto. Aún así, acepté. Le dije que estaría allí a las 6. El domingo me puse un vestido azul marino discreto, con cuello alto y mangas largas. Me recogí el cabello y usé mi reloj de oro, el que Carlos me dio en nuestro 25º aniversario. No llevé nada más que un sobre delgado en mi bolso y mi expresión más serena. La casa no había cambiado. Revestimiento blanco, nuevo techo, una guirnalda en la puerta, como si esos detalles pudieran ocultar la amargura impregnada en las paredes. Marisa me recibió con una sonrisa tensa. Sus ojos examinaron mi atuendo, tratando de interpretarlo como una señal. Se apartó, permitiendo mi entrada con una mano en mi espalda, firme y controladora. La mesa del comedor estaba puesta para 7 personas. Mateo ocupaba la cabecera. Los niños estaban arreglados, sus camisas demasiado formales para un domingo, sus ojos alternando entre mí y sus padres. Nos sentamos, comimos, la comida estaba buena, un poco demasiado perfecta. Hablaron de las calificaciones de los niños, de cómo Mateo estaba considerando un cambio de trabajo. Marisa elogió el plato que había preparado 2 veces, en un tono que imploraba aprobación. Asentí educadamente. Respondí cuando me preguntaron. No mencioné nada de los últimos meses, y ellos tampoco, al menos no directamente. A la mitad del postre, Mateo se reclinó en la silla y soltó un suspiro cuidadosamente ensayado. He estado pensando mucho últimamente en cómo las cosas se complicaron, y sé que todos cometimos errores, pero odio la distancia entre nosotros. Marisa extendió la mano para tomarla de él. Y con los niños creciendo, agregó, simplemente no queremos arrepentimientos. Queremos que sepan cómo se comporta una verdadera familia. Asentí. Aprecio eso, respondí. Realmente lo aprecio. Sonrieron, y entonces Mateo, finalmente, llegó al punto. Me preguntaba, mamá, si en algún momento podríamos hablar sobre cómo seguir adelante, tal vez revisar algunas de las decisiones que se tomaron cuando las cosas estaban tensas, especialmente en lo que respecta a los asuntos patrimoniales. Ahí estaba, el guante de terciopelo retirado, revelando la mano que siempre había estado debajo. Dejé que el silencio se prolongara el tiempo suficiente. Luego tomé mi bolso y saqué el sobre. Claro, dije con calma, pero creo que es mejor que todos seamos perfectamente claros. Así que preparé algo. Deslicé el sobre por la mesa. Los dedos de Marisa se contrajeron antes de que pudiera controlar el movimiento. Mateo abrió el sobre. Dentro había un anexo legalmente autenticado. Delineaba el establecimiento permanente de la Fundación Elvira Ruiz, la organización sin fines de lucro que había formado oficialmente. Confirmaba que la casa donde ahora vivía, las cuentas bancarias, el fondo fiduciario, todo estaba legal e irrevocablemente vinculado a la fundación. Enumeraba a los beneficiarios: un programa de becas para madres solteras mayores de 60 años, un fondo de asistencia para víctimas de abuso de ancianos y un programa de asistencia médica comunitaria en nombre de Carlos. El rostro de Mateo se endureció. La sonrisa de Marisa se resquebrajó por los bordes. Miren, expliqué suavemente, yo también lo he pensado mucho, y me di cuenta de que no quiero pasar el resto de mi vida preocupada por quién se merece qué, o quién piensa que se ganó una parte de algo que nunca ayudó a construir. Mateo tragó saliva. Pude ver el calor creciendo detrás de sus ojos. Se estaba conteniendo, tratando de mantener la compostura. No los estoy cortando por completo, agregué, pero estoy eligiendo paz, claridad y protección. Nadie dijo nada.
Los niños permanecieron inmóviles, confundidos, demasiado jóvenes para entender las corrientes subterráneas, pero lo suficientemente mayores para sentir la tensión que se instaló densamente en el aire. Me levanté lentamente. La cena estuvo deliciosa. Gracias. Marisa comenzó a hablar, pero las palabras tropezaron. Trató de sonreír de nuevo, pero se rindió a la mitad del camino. En la puerta principal, Mateo me siguió. ¿Esto es todo?, preguntó en voz baja. Seguí caminando. Mamá, dijo de nuevo, un poco más alto, un poco más cortante. Estábamos tratando de arreglar las cosas. Me di la vuelta finalmente. No, respondí con calma. Ustedes hicieron esto. Sus hombros cayeron como si, por primera vez, se diera cuenta de que no podía transferirme la culpa. No pensé que llegaría tan lejos, murmuró. Asentí. Esa es la cuestión con los límites. Una vez que los cruzas, no eres tú quien decide dónde terminan. Parecía querer decir más, pero cerró la boca. Viviana se acercó a mi lado. Deberíamos volver adentro. Y volvimos. Cuando el juez regresó, no dudó. Moción concedida. Los documentos falsificados fueron declarados nulos. El estatuto de la fundación fue protegido. Una recomendación formal fue enviada a la oficina del fiscal de distrito para una investigación más a fondo. Y con eso terminó, al menos a los ojos de la corte. Pero para mí era algo más profundo. Me había posicionado frente a un sistema que históricamente ignoró a mujeres como yo, descartó nuestras voces, asumió que éramos demasiado frágiles o confusas o demasiado emocionales, y yo había sido escuchada. No gané porque grité más fuerte. Gané porque me negué a apartar la mirada. Gané porque mantuve mis registros, dije la verdad y confié en el silencio para hacer su trabajo. Esa noche me senté en el balcón con Viviana y Graciela. Compartimos tarta de durazno y dejamos que la brisa marina entrara. No dijimos mucho. No lo necesitábamos. La verdad había hablado por nosotros, y por primera vez fue suficiente. 3 semanas después del veredicto, subí al pequeño escenario en el nuevo centro comunitario, sosteniendo un micrófono con manos que ya no temblaban. Delante de mí había casi 100 rostros. A algunos los conocía bien. A algunos los había ayudado a atravesar inviernos difíciles, divorcios prolongados o cumpleaños solitarios. A algunos nunca los había conocido, pero estaban allí porque la fundación los había alcanzado de alguna manera. Eso era suficiente. El espacio no era elegante. Sillas plegables, termos de café en mesas de plástico, algunos viejos ventiladores de techo zumbando arriba. Pero las paredes estaban recién pintadas y decoradas con fotos de nuestros programas. Mujeres aprendiendo oficios, voluntarios de cuidado a personas mayores abrazando a pacientes, niños riendo junto a cajas de donación cuidadosamente empacadas. No preparé un discurso formal. No quería montar un espectáculo. Solo dije la verdad. Esta organización nunca se trató de dinero. Comencé lentamente, haciendo una pausa para afirmar mi respiración. Se trataba de no ser borrada, de demostrar que la segunda mitad de la vida puede ser tan poderosa como la primera, tal vez incluso más. Aplaudieron, pero no dejé que el momento se prolongara. Le entregué el micrófono a Liana y salí del escenario. Ella representaba el futuro ahora. Su voz, su liderazgo, su energía. Yo había construido los cimientos. Ellos levantarían el resto. Después del evento, la gente se quedó. Algunos lloraron. Algunos me abrazaron. Una mujer me entregó una nota que simplemente decía: «Gracias a ti, tuve el coraje de pedir la custodia de mi nieto». Guardé la nota en el bolsillo de mi abrigo y salí discretamente por la puerta trasera. Esa tarde, planté 3 nuevos manzanos en el borde de mi jardín. No sé si viviré para verlos dar fruto, pero plantar algo que tal vez nunca coseches es un acto de fe. No en ti misma, sino en el mundo que vendrá después de ti. Si alguna vez te has sentido desechada, invisibilizada o subestimada solo por tu edad, tu silencio o tu amabilidad, ten esto en cuenta.
todavía tienes el poder de trazar límites, de reclamar tu espacio, de plantar algo nuevo. Incluso cuando el mundo intenta convencerte de que tu tiempo ya ha pasado. Mateo nunca volvió a contactarme. Durante mucho tiempo, imaginé alguna gran disculpa, una llamada emotiva, una carta llena de arrepentimiento, pero nunca llegó. En cambio, recibí un paquete de su abogado. Dentro había un término de acuerdo firmado, renunciando a cualquier reclamo restante sobre la fundación o las propiedades que aún estaban a mi nombre. Sin nota, sin explicación. Él había elegido el silencio en lugar de la redención. Lo acepté, no porque lo perdoné, sino porque ya no necesitaba nada de él. El capítulo de él en mi vida había terminado hace mucho tiempo. Simplemente no se había dado cuenta hasta que la puerta se cerró detrás de él. A la mañana siguiente, doné sus últimas pertenencias de la infancia a la tienda de segunda mano del refugio local. No por ira, solo por claridad. Algunas cosas no necesitan ser guardadas, necesitan ser liberadas. En los días siguientes, comencé a caminar todas las mañanas, 5 kilómetros al amanecer, a veces sola, a veces con vecinos que se unían a mí en un silencio respetuoso. Nunca hablábamos de lo que había sucedido. No lo necesitábamos. Habían seguido la historia desarrollándose en los periódicos, en la televisión, a través de comentarios susurrados en los pasillos del supermercado. Pero caminar a mi lado era una forma de respeto no declarado, y eso valía más que cualquier disculpa formal. Una mañana, en el sendero detrás del huerto, vi a una joven sentada en un banco con su hijo pequeño. Se veía exhausta, como si el mundo hubiera pesado sobre sus hombros durante demasiado tiempo. Cuando pasé, ella me llamó. «Eres Elvira, ¿verdad? ¿La mujer que luchó contra la familia?» Sonreí suavemente. «Soy Elvira, pero no luché. Solo me negué a desaparecer». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», susurró. Eso fue todo. No se necesitaron más palabras. Esa tarde, planté 3 nuevos manzanos en el borde de mi jardín. No sé si viviré para verlos dar fruto, pero plantar algo que tal vez nunca coseches es un acto de fe. No en ti misma, sino en el mundo que vendrá después de ti. Graciela nos visitó de nuevo ese fin de semana. Tomamos té, nos reímos de un segmento de noticias que había pronunciado mal su nombre y hablamos de organizar un taller de escritura para mujeres jubiladas la próxima primavera. «Las historias», dijo, «son lo último que no pueden robar». Cuando ella se fue, me quedé en la ventana observando el viento mover las hojas de los árboles. El tipo de viento que no derriba las cosas, sino que les recuerda que pueden mantenerse en pie. El golpe en la puerta llegó 3 meses después del veredicto. Abrí sin dudar. Olivia, la hermana de Marisa, estaba parada allí, luciendo más pequeña de lo que recordaba. «Se están divorciando», dijo sin preámbulo. No respondí. «Mateo está viviendo en un apartamento cerca del centro. Volvió a dar clases. Marisa está vendiendo la casa». Asentí, esperando que llegara al punto. Olivia parecía insegura, jugueteando con la correa de su bolso. «Los chicos preguntan por ti», dijo finalmente. «Pensé que te gustaría saberlo». Le agradecí por la información y le ofrecí un café. Ella se negó educadamente. «Tenías razón, ¿sabes?», dijo mientras se daba la vuelta para irse. «Sobre todo». Cerré la puerta suavemente detrás de ella. No se trataba de tener razón. Nunca se trató de eso. 3 semanas después, recibí una postal. Sin remitente, solo mi dirección. En el reverso, una sola línea escrita con letra masculina. «Ahora lo entiendo». Guardé la tarjeta en un cajón. No por sentimentalismo, sino como un recordatorio. Las batallas más importantes no terminan con trompetas y fanfarrias. Terminan en silencio, en reconocimiento, en cambios sutiles que tardan años en manifestarse por completo. Hoy, la Fundación Elvira Ruiz atiende a más de 500 mujeres al año. Tenemos 3 sucursales y un programa de mentoría que conecta a mujeres mayores de 60 años con jóvenes estudiantes.
Recibimos una pequeña subvención del gobierno municipal. Conseguimos suficientes donaciones para comprar un edificio modesto en el centro de la ciudad. Algunas mañanas, cuando el sol aún está bajo y la playa está casi vacía, camino hasta la orilla del agua y recuerdo esa noche bajo el puente, empapada por la lluvia, invisible para el mundo. Recuerdo a la mujer que era, temblando de frío y vergüenza. Y luego miro a la mujer en la que me he convertido. Ya no soy invisible. Ya no estoy en silencio cuando importa. Ya no finjo que el amor debe significar el borrado. El agua aún lava la arena, constante, implacable. Las olas aún vienen, aún se van. Pero ahora, cuando vuelvo a casa, no reviso las cerraduras 2 veces. No me preocupo por lo que me puedan robar, porque he descubierto que, a los 72 años, he aprendido algo que desearía haber sabido a los 20. La verdadera dignidad no es algo que los demás puedan quitarte. Es algo que recuperas, centímetro a centímetro, cuando finalmente decides ponerte de pie. Si mi historia tocó alguna parte de tu corazón hoy, recuerda, no estás acabada, no eres invisible, todavía estás escribiendo tu historia, y tal vez, solo tal vez, esté a punto de comenzar. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla porque en él hay una historia de traición y giro como nunca antes habías visto.